En un estudio realizado en los Estados Unidos se encontró que el 82% de las personas que no van a ninguna iglesia estarían dispuestos a asistir si un amigo o un familiar los invitara. De este tema vamos a tener una gran conversación aquí en el podcast Somos Iglesia. Saludos a toda la audiencia que se conecta con nosotros aquí en el podcast Somos Iglesia. Estamos muy felices de que una vez más estés aquí escuchando y siendo parte de esta conversación. Queremos que tú seas parte de la conversación. Así que puedes escribirnos ahí tus comentarios, puedes enviarnos tus mensajes, porque queremos que esto pueda enriquecernos a todos, que sea de bendición para ti, pero que tú pueda ser de bendición para nosotros. Recuerda que nos puedes ver a través de todas las plataformas de Esperanza TV y ahí puedes no solamente recibir el contenido que estamos produciendo, sino también lo puedes compartir con otras personas, con amigos, compañeros de iglesia y con tu familia. Y en este día tengo el privilegio y tengo la alegría de tener conmigo no solamente dos compañeros, sino también dos amigos. Tengo conmigo aquí el pastor Walter Castro, que es el director y coordinador del programa de pastores laicos en la Conferencia de la Florida. Y tengo conmigo también aquí el pastor Abiezer Rodríguez, pastor de la iglesia de Miami Central, en esta gran ciudad del sur del estado de la Florida. Walter, Abby, bienvenidos. Walter, ¿cómo te encuentras? Gracias a Dios, muy bien, gracias por la invitación. Me siento contento de verlo a Abiezer, que hace rato que no lo veía, pero gracias de todo corazón por la invitación y estar en este lugar. Qué bueno. Abby, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien, me siento contento de poder estar aquí y compartir con Somos Iglesia. Sé que va a ser una bendición nuestro diálogo y todos los demás diálogos que cada uno de los amigos están disfrutando y observando. Bueno, y para beneficio de los amigos que están viendo, hay algo en común que tiene el pastor Walter Castro y el pastor Abiezer Rodríguez. El pastor Castro nació en Argentina, el pastor Abiezer nació en Puerto Rico, pero hay algo, hay un vínculo que los une y ese es el vínculo de las bicicletas. Y yo sé que ustedes corren bicicleta, ustedes son atletas del ciclismo. ¿Cuánto tiempo tienen haciendo bicicleta ustedes? Bueno, yo tengo más o menos unos 10, 12 años, pero creo que Abiezer tú tienes mucho más. Y de hecho creo que la primera vez que nos encontramos arriba de una bicicleta, cuando nos conocimos por primera vez. Eso es así. Llevo un ratito más. Desde joven me gustaba la bicicleta, pero corriendo organizadamente, quizás más o menos en el mismo tiempo. Pero nos une eso y también el buen comer, ¿verdad que sí, Walter? Exactamente. Cuando nos encontramos en Miami nos sentamos a comer en buenos lugares. Y como podemos correr bicicleta, pues podemos comer, ¿verdad? Ese es el secreto de la bicicleta, Abdiel. Por eso he intentado todos estos años pedirte que por favor te metas en una bicicleta. Nosotros rodamos para luego poder comer sin cargo de conciencia. Bueno, esto es una gran lección para los amigos que están pensando, ¿cómo puedo comer? Bueno, corra bicicleta primero. Y también para tener salud mental y salud emocional. Y fuerza mental. La realidad es que sí, el ciclismo es un gran deporte, sí. Es un gran ejercicio. Pero hoy queremos hablar de algo más allá del ciclismo. Queremos hablar de un tema que me parece que es muy importante y es muy interesante. Y este podcast se titula Somos Iglesia. Y yo quisiera hacer una pregunta. ¿Somos una iglesia inclusiva o somos una iglesia exclusiva? Y esto pareciera como que es muy fácil de contestar, pero en la práctica es muy diferente. Es muy diferente. Y yo quisiera tal vez que alguno de ustedes pudiera comenzar contestándome esta pregunta. ¿Cómo pudiéramos definir o cómo pudiéramos describir este concepto de qué es una iglesia inclusiva y qué es una iglesia exclusiva? Abiezer, ¿me puedes ayudar? Pues mira, vamos a utilizar el ejemplo de las bicicletas. Recuerdo las primeras veces que yo salí con personas que sí sabían correr. Y yo llegué con mi bicicletita bien viejita, bien lastimadita, y ver unas bicicletas extraordinarias, ver uniformes, zapatillas, casco. Y me sentí incómodo porque había una diferencia. Yo pude ver una diferencia. Sin embargo, las personas que tenían los mejores equipos me hicieron sentir bien. Me hicieron sentir parte y llegué al mismo sitio. No te sentías parte del grupo al comienzo, pero ellos te recibieron. Sí. Y habían personas, o hubo personas,
que me hicieron sentir bien porque me daban consejos, cómo correr con ellos, cómo ser tan efectivo como ellos. Y yo entiendo que la iglesia se convierte en inclusiva cuando nosotros rompemos todas las diferencias y hacemos que la gente se sienta bien donde nosotros estamos, pero también cuando la iglesia sale y se siente bien donde está la gente que sabemos que es diferente. Walter, y esto es interesante. En este ejemplo que Abiezer está mencionando, tal vez su primera vez que sale a correr bicicleta, no tiene la condición física para correr 30, 40, 50 millas, pero los que ya lo hacen todo el tiempo, eso es lo natural. ¿Cómo pudiéramos describir el aprender a correr a la velocidad de otros en esta definición que estamos tratando de hacer de iglesia inclusiva versus iglesia exclusiva? Yo creo que en primer lugar te quiero decir, creo que Dios utilizó de golpe, porque yo sé que no estaba escrito y porque nos escuchaste hablar en el previo de la bicicleta, pero creo que Dios te utilizó para que colocaras ese ejemplo porque es espectacular. Y me da la impresión que al final de este podcast vamos a terminar con la analogía de la bicicleta, vamos a volver a la bicicleta. Pero es exactamente la misma experiencia que a mí me pasó. Yo llegué con el equipo equivocado, llegué sin la energía correcta, llegué sin la alimentación correcta y me costó al principio. Pero encontré un grupo que me dijo, vamos, te acompañamos, te ayudamos, y ellos fueron los que me incluyeron. No estaba completamente listo, no tenía todos los elementos, no me parecía ni siquiera como un ciclista, porque estaba incorrectamente hasta vestido, hasta tenía los zapatos incorrectos, pero me fueron guiando y fui aprendiendo. Corrieron y me a tu fueron paso. acompañando. Y yo creo que la iglesia que nosotros queremos tener, yo creo que nadie quiere tener una iglesia exclusiva. Sin embargo, hay características personales que a veces nos hacen actuar de manera exclusiva, pero la iglesia debe, y la única función de la iglesia es tomar a la gente exactamente como llegan, convertirnos en un ambiente, en una comunidad inclusiva y llevar a la gente a donde Dios nos quiera llevar. Pero creo que la analogía es espectacular. Abdiel, Sí. la iglesia inclusiva tiene en cuenta su lenguaje para que su lenguaje sea apelativo y sea dé la bienvenida. La iglesia inclusiva no solamente se preocupa del aspecto, se preocupa de que ellos se vean como personas que dan la bienvenida. Te cuento un detalle. En mi iglesia llegó Rita Guzmán, una chica mexicana que llegó por los programas de servicio comunitario, específicamente Hope Community Center. Y ella llegó allí a servir, llegó a ser servida y terminó sirviendo. Qué interesante. La abrazamos, la besamos, la iglesia la acogió con todos sus tatuajes. Resulta que le entrega su corazón a Jesús y dice, yo quiero trabajar. Y se nombra diaconisa. La nombran diaconisa a ella. A ella. El día de la Santa Cena, colocamos personas en la entrada para que den la bienvenida. Para recibir a los Para visitantes darle y a la a gente. todos aquellos invitados especiales, ellos los reciban. Rita estaba en la puerta y una hermana me dice, pastor, de tantas diaconisas que tenemos, esa es la mejor para tener en la puerta con sus tatuajes. Y le dije, esa es la extraordinaria. ¿Pero cómo va a ser? Y le dije, porque se parece a los que están afuera. Porque si nos paramos usted y yo, que no tenemos los tatuajes, todos los que están en nuestra comunidad, que sí los tienen, van a decir, ellos son diferentes. Y no somos diferentes porque amamos a Jesús. Ellos van a ver la apariencia. Rita se quedó allí y ha sido una bendición. Y al finalizar todo, la hermana volvió y me dijo, pastor, usted tiene razón. Usted tiene razón. Es la única persona de todas las diaconisas que tiene tatuaje, era la mejor para ponerla allí en la puerta. Entonces, la iglesia inclusiva tiene que ser intencional. Volviendo a la analogía de las bicicletas, aunque todos los corredores nos dieron la bienvenida, los que llegamos al grupo nuevo siempre vemos una diferencia. Y nos preguntamos, ¿seremos aceptados? Entonces, la iglesia tiene que ser intencional para decirle al mundo, yo quiero que tú vengas. Yo quiero que tú estés aquí. Y para eso yo salgo, para mezclarme contigo, para que tú sepas
que yo amo a Jesús y eso es lo que verdaderamente me hace un discípulo, lo que verdaderamente me hace diferente. Me llama la atención porque de esto que estás contando, me parece que hay dos grandes principios y me gustaría que tal vez hasta pudiéramos abundar de esto y que Walter nos ayudara. Porque estás mencionando, número uno, que para ser una iglesia inclusiva tenemos que ser intencionales. Sí. Pero ¿intencionales sobre qué? De que estamos interesados en la gente. Eso es así. No solamente estamos interesados en cuidar y bendecir a los que ya llegaron, estamos interesados intencionalmente en los que todavía no han llegado, en los que están recién llegando por primera vez. La iglesia está viendo un cambio de cultura en lo que tú estás diciendo, porque ahora estamos bien preocupados, muy preocupados por esa gente que va a llegar por primera vez o que no han llegado, y queremos ser intencionales para que nadie de esa gente pasen por alto ni se sientan incómodos, sino que puedan reconocer de que este es un lugar seguro para ellos. ¿Qué te parece de esos dos principios, Walter? Sí, quizás te quería comentar, cuando yo comencé mi ministerio no sabía bien lo que estaba haciendo, pero había algo que yo tenía exageradamente claro. Yo arranqué en una iglesia con 5 personas. La número 6, no importa quién sea, cómo sea, de dónde venga, de qué forma, la número 6 que iba a entrar a esa iglesia el sábado que viene era lo más importante para mí. Wow. Y mi objetivo era así. Mientras sea un ser humano, Dios comenzó la obra, Dios lo va a terminar. Para mí era exageradamente importante y yo marqué la diferencia en cada lugar donde yo estuve. Lo más importante es la próxima persona que se va a sentar ahí. Aún en los grupos pequeños que teníamos una idea rara de dejar una silla vacía. Yo lo había aprendido con alguien, lo había aprendido, no sabía, me encantó, yo lo adopté y la idea era la persona, el ser humano, no importa cómo venga, cómo sea, que se siente ahí, Dios comenzó la obra, Dios la va a terminar. Yo te puedo dar un ejemplo. Cuando llegué la primera vez que pisé la Florida, llegué a una iglesia muy conocida en Miami y cuando llegué a esa iglesia en Miami, para mí fue un choque porque fui a una iglesia importante en Miami. Es la primera vez que estaba en una iglesia adventista en Miami y era una iglesia hispana. Me senté en la silla y vino una persona, me susurró en el oído, yo estaba con mi esposa y me dijo así, la típica, normal, esto es común, pero nunca me había pasado. Sí. Esta es mi silla, ¿se puede mover del lugar? Y yo miré para el costado y la señora me quedó mirando. Wow. Tengo 18 años sentándome ahí, esa es mi silla, ¿se puede mover? No me preguntó quién era, de dónde era, no me preguntó, ni siquiera se preocupó si era visita. Y detrás mío tenía al hijo de la señora que me tocó el hombro y me dice, es verdad, es mi mamá. Y yo... Wow. No me paré de la silla. Wow. A propósito. La miré a la señora y le dije con todo cariño, ¿sabe qué? No me voy a mover, acá me voy a quedar, búsquese otra silla. Y tuve un momento difícil, porque yo venía de un contexto donde lo más importante es la persona que va a venir. Porque una iglesia inclusiva está pensando en la próxima persona que no conozco que va a entrar a la iglesia. La persona más importante en la iglesia el próximo sábado es la que no conozco. No los hermanos que conozco, es la que no conozco. Eso es un milagro. Y más en pleno siglo XXI, cuando cuesta horrores. Y dime si no es así. Tú estás en la iglesia local. Cuesta horrores. Es un milagro que una persona que no conoce la iglesia venga y se siente en una iglesia por 2 horas a escuchar a una persona que nunca vio en su vida. Eso es así. ¿Puedo decir algo de este concepto? Añade. Me gusta lo que está diciendo Walter, pero quiero añadir un detalle. La gente que llega es la más importante. Pero quien lo recibe tiene que tener un ADN claro para recibirle. Entonces, tengo que trabajar como ministro en crear un ADN en mi iglesia que no solamente el número 6 sea importante para mí, sino para cada miembro de iglesia. La iglesia inclusiva no es la iglesia que tiene un pastor inclusivo, porque el pastor no estaba en toda esa experiencia. No. Muy probablemente el pastor se estaba jalando los cabellos, ¿me entiendes? Y no me entiendas mal, la señora esta seguramente es una cristiana espectacular, pero en la mente de ella... Claro. La silla era más importante. Silla más importante que el desconocido que estaba en la sentado mentalidad ahí. de ella, esta es mi iglesia. Correcto. Y aquí es donde yo me siento y consciente o inconscientemente ella tenía una mentalidad exclusiva. Esto es mío, para mí, y no lo voy a compartir contigo. Ahora, ¿sabes qué? Que por lo general esas situaciones se dan con personas que llevan mucho tiempo en la iglesia y que
pretenden ser discípulos, pero no lo son, porque no se han encontrado con Jesús. Wow. Han estado en el proceso del el concepto litúrgico, religioso, y no la experiencia con Jesús, que dice: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Ahora, hay un detalle importante que no podemos perder de vista, y es el hecho de que toda aquella persona que pasó por la experiencia tuya y que lo sacaron de la silla, ahora aprende a no hacerlo. Aprende a decir: se sentó en mi silla, que la disfrute, qué bueno que está aquí. Pero la persona que lleva tanto tiempo en la iglesia y que se olvidó de cómo se sentía que lo sacaran de la iglesia, de la silla, porque una persona con experiencia quiere la silla, cuando olvida eso, vuelve a hacer lo mismo. Entonces, una iglesia inclusiva es aquella iglesia que se preocupa de que cada miembro no olvide de dónde viene y cómo fue que llegó, y que se recuerde constantemente por medio del Espíritu Santo la experiencia de sentirse bien llegando a la iglesia. Wow, qué interesante. Entonces, lo que está diciendo Walter es muy importante, porque puede ser que la persona llegue y no tenga una buena experiencia, pero lo amaron, lo ayudaron, y se olvide de que tuvo una mala experiencia. Pues muy bien, qué bueno que se olvide de la mala experiencia, pero qué bueno sería que se acuerde de la buena experiencia. Que cada vez que llegue una persona nueva, estemos conscientes: quiero darle la experiencia de Jesús. Y me parece que aquí hay también un principio bien interesante, y lo comparto, y siéntese libre de reaccionar a esto. Por lo que Walter está comentando y lo que tú estás comentando, hay una diferencia entre inclusivo y exclusivo. Oh, sí. El exclusivo quiere que el que esté incómodo, quiere poner en una posición incómoda al que llegó por primera vez. Porque si esta es mi silla, yo me voy a sentar aquí. En el estacionamiento, ahí no van los carros. Aquí en esta iglesia no se hace ruido. Aquí no se viste de esta manera. Aquí no comemos esto. Aquí no hacemos esto. Le pone la incomodidad al que recién está llegando o al que está visitando la iglesia. El inclusivo se impone la incomodidad a él. Mira, si es más incómodo para mí, porque él está más cómodo en ese asiento, yo me busco otro lugar. Si yo tengo que ajustarme a que esa persona vino vestida o habla o piensa de una manera diferente, yo prefiero yo ser el incomodado que incomodar a esos que recién están llegando. ¿Hace sentido esto que estoy diciendo? Sí. Tiene mucho sentido y es bíblico. Porque creo yo que el primero que incomodó a la comunidad primitiva de creyentes nuevos que estaban siguiendo el ejemplo de Jesús, intentando hacer algo que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, pero confiaban en las palabras del Maestro. Creemos que el primero que incomodó a la primera comunidad cristiana fue el Espíritu Santo. Cuando Él los llenó de lenguas y los mandó a predicar, y 3.000 personas se entregaron al Señor personas que ellos no estaban acostumbrados a relacionarse. Wow. Personas completamente diferentes, personas de diferentes partes del mundo, personas que habían venido, que tenían costumbres, ideas, y que era completamente diferente a lo que ellos habían, inclusive a lo que ellos habían visto aún en la comunidad pequeñita de Jesús, porque la comunidad pequeñita de Jesús era una comunidad hebrea donde todos comían lo mismo pequeño, y eran todos iguales, porque eran todos salidos más o menos de la misma zona. Comían lo mismo, se comportaban lo mismo, hablaban el mismo idioma, pero cuando el Espíritu Santo los incomodó, los mandó justamente a ser inclusivos desde el día 1. Wow. Salieron llenos del Espíritu Santo, incómodos, y creo que el Señor es el que nos mandó a que seamos inclusivos desde el día 1. Esto está tremendo. La iglesia fue mandada a ser incómoda hasta el final de sus días. Hay un ejemplo bíblico y quisiera que ustedes se convirtieran en comentaristas y que puedan hablarme de esta historia, porque es una historia que presenta esta realidad. Es la historia de Pedro y Cornelio. Ahí en Hechos capítulo 10, Pedro tiene esta visión de que ve todos esos animales inmundos y la voz que le dice lo que ya yo limpié, tú no lo llames inmundo, pero a la misma vez el Espíritu se le está revelando allá y Dios se le está revelando a Cornelio y le dice: ve y busca uno que se llama Pedro, y después viene el otro, él manda unos mensajeros, Cornelio, y le dicen a Pedro: mira que tienes que ir allá donde Cornelio, pero el Espíritu también le había dicho a Pedro: ve con ellos. Sí. Y Pedro va, y Pedro lo primero que dice es su prejuicio exclusivista. Sí, eso es así. A mí no se me es permitido entrar a casa de los gentiles.
pero Dios me dijo que tenía que empezar a romper con esa mentalidad. Y cuando él rompió con esa mentalidad, no había ni terminado el sermón y ya el Espíritu Santo estaba también sobre Cornelio y toda aquella gente. Háblenme ustedes de esta historia y de estas mentalidades, inclusivo versus exclusivo. Me llama la atención que cuando se escribe el texto en el libro de Hebreos, no se comienza escribiendo, de Hechos. No se comenta la historia de Pedro primero. Se comenta la experiencia de Cornelio. Así que muy probablemente, de acuerdo a la estadística que trajiste al principio del 82%, el Espíritu trabaja con la persona que quiere salvar. Primero. Número uno, tenemos que ser inclusivos porque Dios está trabajando con esa gente. Porque ya Dios está trabajando. Wow. Ya Dios está trabajando. Y yo pienso que todo lo que hago en la iglesia, wow, qué tremendo, porque yo tengo esa iniciativa. Y la iniciativa no es mía, la iniciativa es del Espíritu. El que lo comenzó fue él. Y quien tiene el prejuicio es Pedro, no el que tiene la autoridad, que es Cornelio. Wow. Que es el que tiene la autoridad por ser parte del ejército. El que está siendo impresionado por Dios, Cornelio en este caso, que no lo conoce, él no tiene el prejuicio. No. El prejuicio lo tiene el que era discípulo. El que era discípulo, el que había caminado con Jesús, el que había visto a Jesús con la mujer sirofenisa, que le dice, no, porque hay que darle la comida de los hijos a los perros. Bueno, hasta los perros comen de las migajas. Pedro escuchó eso. Pedro vio a Jesús sentado con la que estaba en el pozo. Y cómo el Señor se relacionó con ella. Y todavía tiene este concepto. Todavía tiene el prejuicio. Todavía tiene el prejuicio. Entonces, el prejuicio tiene que ser cambiado en la iglesia. La iglesia es la que tiene que cambiar el prejuicio. Y pues volvemos a la palabra intencionalidad. Y la intencionalidad tampoco es un proceso que se genera en mi corazón. La intencionalidad, de acuerdo al texto, se genera en el corazón de Dios. Wow. Y hay veces que Dios nos tiene que traer asociaciones ridículas, como el lienzo con animales inmundos, para que movernos la alfombra y decir, qué mal estoy. Wow. Qué mal estoy que le digo a mi hermano animal, inmundo. ¿Me entiendes? Que lo menosprecio. Que lo menosprecio, que todavía me creo más que nadie. Cuando fui yo el que negué a Jesús. Wow. Es Pedro el que niega a Jesús. Jesús lo salva. Y Pedro le dice, ¿qué va a pasar con Juan? Preocúpate de ti. Yeah. Y ahora vuelve el Señor a decirle, preocúpate de ti, tú tienes un prejuicio. Walter, ¿qué te parece esta historia con este concepto de mentalidad exclusiva y mentalidad inclusiva? Yo quiero tomar lo que dijo Abieser, que me pareció espectacular. Si la iglesia pudiera entender de que el milagro no comienza cuando la persona entró a la iglesia, que el milagro no comienza ni siquiera cuando hacemos el llamado para que la gente pase al bautismo. El milagro comenzó cuando esa persona, por alguna razón que no entendemos, aceptó el texto para venir a la iglesia, el WhatsApp que le dijo a alguien, ¿estás ocupado? Venite a la iglesia. La persona que se subió al auto y comenzó a manejar para ir a una iglesia. Si la gente supiera lo incómodo que es ir a una iglesia, la gente que nos está escuchando, precristiana, gente adventista, los invito a que el día de mañana vayan a cualquier otra religión a ver si se pueden llegar a meter en cualquier otro culto así fácilmente. Nadie lo hace. Nadie tiene tiempo para ir a una iglesia, nadie tiene tiempo para meterse a una religión, para ir a escuchar a un predicador conocido, y más a una iglesia que se llama Adventista del Séptimo Día, que no es tan conocida. Que me van a hacer cambiar muchas cosas. Y que no sé bien, que son un poco raros, porque hasta busqué en el internet y hay algunas cosas extrañas que dicen de ellos. O sea, en el momento que la gente entró, ya Dios obró en Cornelio. Ya Dios venía trabajando en esa persona. A mí me pasó en una iglesia, y quizás conecto esto con la naturaleza humana, nos lleva a que acá hay dos boricuas y acá hay un argentino, y en este momento, al terminar el podcast aquí colocan unos pedacitos de bacalao frito y me colocan a mí, por ejemplo, unas tortas fritas con unos mates, y ustedes se van a ir al bacalaíto, sanguchito de miga. Sí, sí. Yo me voy a ir al sanguchito de miga, porque somos atraídos a los que nos parecemos. No, pero yo te voy a acompañar con los sanguchitos de miga. Yo voy a tener un poquito de prejuicio hasta que yo vea a Abdiel comérselo. Entonces voy a decir, oye, sí, mira, que es bueno. Uno de los autores de los libros que una vez creo que compartimos juntos dice que
Quizás una de las cosas difíciles de entender en el cristianismo, que mientras más tiempo pasamos en el cristianismo, menos contactos vamos teniendo con los de afuera, Sí. vamos perdiendo nosotros Sí. el feeling con la gente de afuera y hasta nos comienza a incomodar estar con alguien que no tiene las costumbres de un cristiano. Pero fuimos llamados a ser incómodos hasta el último día de nuestra vida. Mi primera gran discusión en una junta de iglesia fue cuando, después de hacer unos movimientos grandísimos en la comunidad, un anciano viene y me dice: pastor, hemos hablado con 2 o 3 ancianos y no nos gusta lo que está pasando en la iglesia. ¿Qué está pasando en la iglesia? Estamos comenzando a ver cosas que brillan en las bancas, de las orejas de la gente. Estamos comenzando a ver colores en las caras y estamos comenzando a ver ropas que no debieron usar la gente en la iglesia. Y yo le dije: gloria a Dios, están llegando visitas, ¿verdad? Eso son lo que queremos. Eso son. Le dije: vamos por buen camino, le dije yo. Pero estaba incómodo. O sea, un líder religioso incómodo porque estaba llegando a la iglesia, por lo cual hemos estado orando. Es que estamos en una batalla espiritual y a veces la batalla es con los adentros y con los de afuera. Ojalá la gente, y yo creo que esto nos va a servir absolutamente a todos, la gente tiene que entender que el que mandó a incomodar a la iglesia cristiana hasta el último día que nosotros seamos iglesia o estemos haciendo iglesia es el Espíritu Santo. Y contra eso no hay batalla. Entonces estamos estableciendo un principio aquí, que la iglesia que es inclusiva es una iglesia que está inconforme e incómoda. E incómoda. Porque el Espíritu nos saca de nuestro confort Exacto. para exacto. hacer misión. Exacto, exacto. En mi iglesia no nos habíamos dado cuenta cuán difícil es que una persona llegue, Sí. que era lo que tú estabas diciendo. Además de todo lo que estás diciendo, mi iglesia tiene un estacionamiento muy pequeño para estar en la pequeña Habana. Para el edificio que tiene. Para el edificio que tenemos, Exacto. el estacionamiento no es práctico. Suficiente. Sí, no es suficiente. Y le dije al pastor, el pastor asociado, el pastor Jonathan, nosotros vamos a dejar los estacionamientos pastorales y nos vamos a estacionar afuera. Uf, extraordinario. Sí, suena bien, porque los estacionamientos más cerca de la iglesia son los de los pastores. Pero ahora yo empecé a dar vueltas en las cuadras y ¿dónde me estaciono? ¿Dónde me estaciono? Y fue cuando me puse incómodo que pude entender la dificultad que tiene un invitado especial para llegar a mi iglesia. Entonces, si le da tanto trabajo, ¿cómo yo le voy a seguir poniendo otras barreras para poder tener un encuentro con Jesús? Entonces, eso nos llamó la atención a ¿y cómo podemos hacer del estacionamiento un lugar cómodo? Pero eso nos llevó a pensar, ¿y qué otras cosas se le hace difícil a las personas que llegan a la iglesia? Por ejemplo, la gente que llega a la iglesia, los queremos sentar al frente, pero ellos no saben cuándo pararse, cuándo sentarse, cuándo arrodillarse. Y qué incómodo es que uno estar al frente. Y todo el mundo te está viendo. Todo el mundo te está viendo y las cámaras, y ahora se paran, no, ahora se sientan. Entonces nosotros hemos pensado, vamos a dejar las primeras 2, 3 bancas para hermanos que amen a Dios y que quieran sentarse al frente. Y de la tercera y cuarta banca en adelante vamos a poner los invitados especiales, que ellos tengan un testimonio al frente. No solamente de lo que se dice, sino de lo que cada miembro está haciendo. Pensando en ellos, cómo hacerlos sentir bien. Cómo hacerlos sentir bien. Que ellos lleguen, que se sienten acogidos. Nosotros comenzamos un banco de alimentos. Y las personas de nuestra comunidad visten muy, muy, muy humilde. Mi iglesia viste muy, muy, muy elegante. Así que las personas que estaban llegando al banco de alimentos, que queremos que conozcan a Jesús, queremos que entren a la iglesia, pero los sábados lo que ven es el desfile de moda de los miembros. Y dicen, como el grupo de las bicicletas, yo no tengo esa ropa, yo no tengo ese carro, yo no puedo ir. Y un grupo de miembros dijimos, vamos a vestir igual que ellos, con el fin de que ellos también vean la otra cara de que hay otra parte de la iglesia que se viste como ellos. Que se sientan identificados. Que se sientan identificados. Al grupo del banco de alimentos llegó María Elena. Su esposo es adventista, una puertorriqueña. Y en toda la cuarentena, esa señora
casi 70 años, me ayudó a mí a bajar 800 cajas de comida todos los lunes. Y había veces que éramos ella y yo solos. Y un día se quedó sin transporte y me dijo, pastor, yo cierro la iglesia. Porque, no, mi cuñado viene a buscarme. No, ven, yo te llevo. No se preocupe. Usted tiene muchas cosas que hacer. María Elena, si tú llevas trabajando conmigo aquí, ¿cómo yo te voy a dejar aquí? No, yo te llevo. Insistí, al fin y al cabo, se montó en el vehículo conmigo. Y cuando íbamos yendo, ella me dice, yo siento una pasión por la gente que no conoce de Jesús, porque mis papás traían personas desprovistas del hogar a la casa, homeless, a vivir. Y yo aprendí ese amor y por eso yo, aunque yo no soy de la iglesia, yo vengo a trabajar aquí porque eso me llena. Yo la miro, ¿cómo que tú no eres de la iglesia? No, yo no soy de la iglesia. Tú llevas 3 meses trabajando aquí. No, pero yo no soy de la iglesia. ¿Pero quién te ha dicho que tú no eres de la iglesia? No soy de la iglesia, porque yo no soy bautizada. Pero claro que eres de la iglesia si estás trabajando. No, pastor, sí, eres de la iglesia. Yo soy el pastor, te estoy diciendo que eres de la iglesia. Entonces, ¿sabe qué me dijo? Pues está bien, pues soy de la iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros aún tratando de atraer a la gente creamos esos prejuicios inconscientes? Y por lo tanto, sí tenemos que ser intencionales en romper eso, en investigar cuáles son mis prejuicios. Y yo creo que esa es una gran pregunta para que todas las iglesias se hagan. ¿Qué cosas estamos haciendo nosotros localmente que pueden estar impidiendo que otras personas se sientan incómodas, que se sientan excluidas en vez de incluidas? Claro. Y Walter, me gustaría tal vez que pudiera reaccionar a esto que voy a mencionar. Y es que en un sermón que yo tengo, le hago una pregunta a la gente para aspecto de ilustración. ¿Cuántos de ustedes tienen un hijo o un familiar que ustedes aman con mucha fuerza, con todo su corazón, que no está siguiendo a Jesús, que no está en la iglesia? Y siempre me levantan las manos algunos y le pregunto, ¿y cuántos oran o le gustaría que ese hijo, que ese esposo, esa esposa, ese padre, esa madre pudieran entregarle su vida a Jesús y seguir a Jesús? Y todo el mundo levanta la mano. Claro. Y le digo, ¿qué le gustaría a usted que ocurriera el día que ese hijo, esa hija, ese esposo, esa esposa, que fuera a la iglesia? ¿Qué le gustaría que fuera la experiencia de esa persona que no sigue a Jesús, que no está en la iglesia, que usted ama, que usted está orando por esa persona? ¿Cómo le gustaría que tuviera esa experiencia cuando llegue a la iglesia por primera vez? Y entonces la gente empieza rápido a pensar. Entonces, lo que le menciona a la gente es, ¿qué tal si vemos a cada persona que entra por la puerta de la iglesia como el hijo, la hija, el esposo, la esposa, la madre, el padre, el tío, por quien alguien ha estado orando? Walter, ¿cómo esa mentalidad de ver a cada persona que entra por la puerta como si fueran nuestros hijos, como si fueran nuestra familia, puede cambiar y debería cambiar nuestro approach, nuestro acercamiento a ser una iglesia inclusiva? Yo creo que si toda iglesia y los líderes que nos van a estar escuchando seguramente de diferentes lugares, si todos ellos se hicieran esa pregunta, especialmente en cada junta de iglesia, en cada momento que tenemos que organizar algo, cambiarían todos esos pequeños detalles que a veces hacen que nosotros mantengamos más un orden litúrgico tradicional. Y no estamos hablando de que hay cosas que hay que mantenerlas, pero pensaríamos más en cómo hacemos nosotros para que mi hijo, ya sea, no es mi hijo, pero es un primo, un amigo o quien sea, que entró a la iglesia, pueda tener una experiencia extraordinaria, no solamente con el mensaje que se va a dar, con la música que se va a escuchar, con el abrazo que le voy a dar y también con la comida que va a comer. Cómo la persona se va a sentir bien y va a decir, vine a una iglesia, esperaba otra cosa y realmente voy y salgo de este lugar feliz de la vida. Yo tengo un sermón, tú tienes una pregunta, yo tengo un sermón y un seminario que doy y que justamente los hago pensar y les digo, es importante amar. Ama más a tus hijos que a las tradiciones. Y yo tengo tradiciones. Y yo tengo una experiencia personal. Yo tengo una niña pequeña, una niña que ahora tiene 18 años. Y en casa nosotros amamos. Yo soy un adventista de primera generación, pero mi esposa va para cuarta, quinta generación. Y en mi casa empezamos
con algo bien delicado, cantando los cantos que siempre cantábamos, los cantos que yo canté inclusive en Argentina, y los cantábamos y mi hijo intentaban de cantarlos, ¿no es cierto? Y mi esposa trataba de tocar el piano, hasta que un día mi hija con 11 años nos dijo, yo quiero que el viernes de noche cantemos otra cosa, no se animaba a decirlo. Y yo le pregunté, ¿qué quieres que cantemos? Esto es lo que a mí me gusta. Y entonces nos puso unos cantos que a ella la acercaban al Señor. Y en la mente, para mí, primera generación, no hubo inconvenientes. Pero yo tuve que pensar, yo necesito amar más a esta nena que algo que yo quiero imponerle, que tiene 150, 160, 300 años de historia. Yo tengo que escucharla a ella para que ella se sienta bien amando al Señor. Pero el choque emocional fue para mi esposa. Pensar que el viernes de noche ya no íbamos a cantar más eso. Ahora íbamos a cantar esto por amor a ella. Y eso nos hizo cambiar. Y hoy la nena ama al Señor, está en la iglesia, es líder de jóvenes, es discipuladora, está en la iglesia. Yo la escucho, lee la Biblia, tiene su vidrio en el baño llena de versículos de la Biblia, porque en algún momento dijimos, vamos a amarla a ella. Cuando uno decide amar y creer lo que dice Filipenses 1:6, el que comenzó la obra, yo sé que Dios plantó la semilla en mi hija, el que comenzó la obra, yo tengo que confiar que Dios la va a terminar. Yo tengo que confiar que Dios va a terminar en ella. Pero eso me ayuda a mí como líder de iglesia y a los que nos están escuchando, que en algún momento se van a tener que sentar y van a tener que empezar a amar. El amar hace que cambiemos algunas estructuras fijas. La realidad es que es impresionante. El tiempo se nos va en esta conversación y tuviéramos para hablar aquí muchísimo más rato. Pero volviendo a lo que ustedes están mencionando, justamente eso. Una iglesia inclusiva no le tiene miedo a incomodarse. No. Por amor a la gente. Correcto. Está interesada en la gente, no necesariamente en su comodidad. Y yo creo que si ese concepto queda claro, me parece que hemos logrado un gran objetivo. Tenemos 30 segunditos, pero quiero que en estos 30 segunditos, 30 para Biesel y 30 para Walter, que ustedes puedan decirle algo a esos líderes, a esos pastores, a esos miembros de iglesia que tiene que ver con esto, con que seamos esa iglesia inclusiva que Jesús quiere que nosotros seamos. Jesús es el mismo, sus enseñanzas son iguales, pero nosotros tenemos que preocuparnos en la mentalidad del mundo en el cual estamos viviendo. ¿Cómo piensa esa comunidad donde está mi iglesia? En nuestra iglesia nos preocupamos de eso desde la junta. Por lo tanto, hemos tratado de romper el exclusivismo hasta en la composición de la junta. Que tengamos en la composición de la junta miembros de todas las nacionalidades que tiene la iglesia, no solamente de un grupo. Que tengamos de todos los estatus sociales, no de los más ricos. Porque cuando esas personas lleguen a los departamentos de iglesia a trabajar, van a tener esa visión, ese ADN de preocuparse por las personas que no se parecen a nosotros y que nosotros queremos parecernos a ellos para que conozcan a Jesús. Muy bueno. Entonces, mover todo aquello que no sea el evangelio, mover todo lo que no es el evangelio, para que conozcan el evangelio de Jesús. El evangelio no lo cambiamos, pero nos incomodamos en el resto. Sí, señor. Walter, ¿qué pudieras decirle a los amigos que nos están escuchando en esta hora? Quizás quisiera decirles a ellos que la próxima persona que va a entrar el sábado que viene a tu iglesia o a cualquier programa o a tu grupo pequeño es una persona que ya el Espíritu Santo viene trabajando con ella. Es un milagro que te vaya a escuchar. Es un milagro que esa persona vaya a abrir el corazón a Jesús. Y es un milagro que tú entiendas que el que comenzó la obra la va a terminar. Ser inclusivo significa que no se trata de lo que tú ves, se trata de lo que Dios está haciendo y se trata de que mientras esté con vida, sea tu hijo, sea un familiar o sea la siguiente persona que va a entrar a la iglesia, Dios no ha terminado con ella todavía. Incluye, abre las puertas y deja que el Espíritu de Dios siga la obra que Él va a terminar. Gracias, amigos. Gracias por esta conversación. Gracias por este tiempo.
Yo he sido muy edificado en esta conversación. Tengo aquí la mente con muchísimas cosas que quiero seguir procesando, pero realmente he sido muy bendecido. Así que gracias, Pastor Walter. Gracias, Pastor Abiezer. Dios le bendiga. Y gracias a todos ustedes que han estado conectados con nosotros en esta conversación. Escríbenos ahí, comparte este podcast con otros amigos, con otros compañeros, miembros de iglesia, familiares, y que esto también pueda ser de bendición para ellos. Gracias por haber estado conectado. Te voy a esperar en el próximo episodio y recuerda que nosotros somos iglesia.